Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 5 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, noticia de la discusión del tema minero. Se mudó a in situ, a Donoso. Bueno, un tema también en el que el Canal de Panamá presentó su presupuesto en la Asamblea. Un día también en el que Víctor Chachi de Gracia, ex fiscal del PRD, pide la expulsión de Martín Torrijos de este colectivo. Bueno, negociaciones contrarreloj en España. Bueno, la pregunta es, y Felipe González se la hace muy bien hoy, ¿cederá Pedro Sánchez a las exigencias de los independentistas cuando la amnistía no existe en la Constitución por ese tipo de delitos? ¿Cómo terminará esto? Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, en Canal 21 Next TV. Martes 5 de septiembre, quinto día del noveno mes del año 2023. Muchas cosas que contarles, pero lo primero que me gustaría es recomendarle un par de lecturitas ahí que aparecen en los medios, ¿no? Bueno, y un medio internacional. Hoy, por ejemplo, en The Daily Mail de Inglaterra, resalta la noticia del asesinato de Gilberto Hernández, este futbolista asesinado, y lo sacan una foto del encuentro que dieron en Panamá y Argentina en Buenos Aires, junto a Lionel Messi, nada menos y nada más. Les recomiendo, esa es la publicidad que exactamente no necesitamos. Les recomiendo que se lean en Metro Libre. Es un artículo que escribe nuestro amigo periodista Demetrio Leceregues, que es uno de nuestros mejores periodistas, sin duda alguna. Una de las plumas virtuosas. Además que conoce y domina el medio internacional, nacional, una excelente persona y un excelente periodista. Tiempos de alianza política y sociales. Demetrio Leceregues aparece en Metro Libre, en la página de artículos. También hay uno de nuestro compañero José Luis Ríos. Sí. Panamá Oeste necesita un hospital. Nosotros tenemos un hospital aquí en el área de la que dice que la van a trasladar para allá, pero ¿cuándo? ¿cuándo? Hay que trasladar eso. Les recomiendo que se lean esto, para que pongan en perspectiva lo que vamos a hablar, Fernando. Y si me permites, quisiera utilizar varios países para actualizarlos en las noticias, pero para darle un análisis de lo que está ocurriendo. Porque noto, Fernando, hay gente que cree que la política es el arte de hablar demagogia. La política es una ciencia. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Por supuesto. Es una ciencia. Y es una de las ciencias complicadas porque exige que usted, los datos que llegan a sus manos, usted tenga la capacidad de pasarlo por el tamiz de la historia, de la comunicación, de la información, y no dejarse llevar por la primera tontería. Es decir, que este Panamá de nosotros, la gente toda, o que la mayoría, o que los panameños vivimos, ¿cómo se llama? Atrapados en un callejón sin salida o cosas de las terribles que estamos escuchando en estos días, es ignorar la realidad. La primera cosa entonces es saber que la percepción social siempre es más dura que la realidad. Exacto. ¿Por qué? Porque la percepción depende de todo el volumen de información que usted está recibiendo. Entonces, la percepción social siempre es más dura que la realidad. Te ve la gente discutiendo, incluso estos que hablan de Panamá, que se ahoga, qué sé yo, terminan el debate y ¿qué hace Fernando? Se van a tomarse su vinito, su champaña, porque entre más duro usted ve, no hay nada peor en la vida que hay gente que se cree brillante o inteligente y no lo son. Esos son los peores. Fíjense que la gente que tiene inteligencia, tiene la capacidad, por ejemplo, si se equivoca, pues lo corrige, pues. Sí, este es un mundo tan complicado para creer uno que domina las cosas. Yo he visto gente escribiendo sobre minas que no sabe nada de nada y su escrito lo demuestra. Entonces, esa es la primera cosa que debe saber. La segunda cosa que me gustaría que usted analice bien es que en materia de política, como ciencia, recuerde que un hecho vale más que una declaración.
Lo voy a sustentar en un ejemplo. El presidente Gimatei de Guatemala dice que él respeta el resultado de las elecciones. Bien, su partido y la fiscalía, y sobre todo el fiscal Cucuruchi, o como quiera que se llame, con un nombre así, cualquiera se asusta, ¿no? Lo controla él, igual que controla la Junta Directiva, el presidente de la Asamblea Nacional de Guatemala. Frente a esta declaración que dice el presidente, usted contaste la realidad. ¿Qué es la realidad? Este fiscal, en combinación con un juez, presenta demandas contra el partido Semilla con el objetivo de destronar de la victoria al presidente electo Arévalo. Pero él dice que no. Y la Junta Directiva, escuchen lo que la Junta Directiva de Guatemala, de la Asamblea de Guatemala, la Junta Directiva, ni siquiera el Pleno, en abierta violación a las normas de ese país, toma una decisión desde desmontar la bancada de Semilla sin siquiera llevarla al Pleno ni conocer los descargos del partido. Eso está prohibido en los tratados internacionales y en la ley y la Constitución. Entonces, lo que dice el presidente es una cosa y lo que hace es otra. A eso es que me refiero cuando digo que una declaración te contrasta con lo que hace el que dice esa declaración. Aquí hay gente que se da pecho de golpes de pecho diciendo que son corruptos los demás, menos ellos. Cuando usted escarba un poquito la historia se da cuenta que otra es la historia. La tercera cosa, recuerde que la mentira tiene patas cortas. Y siempre la verdad y la ciencia la superan. Veamos algunos casos. Y la política, no, si usted traspasa el sentido de la orientación que le quieren dar los unos o los otros, entonces usted puede darse cuenta por a qué sirve esta ciencia. Le voy a dar algunos ejemplos que usted puede utilizar y en vez de engarrotarse o de sentirse deprimido, como dicen sentirse algunos de los políticos panameños, siéntase contento. No hay nada mejor que conocer la verdad, Fernando. Por supuesto. La verdad os hará libre. Bien. Veamos lo que está pasando en Argentina. Les he dicho que la situación de Argentina, desde mi punto de vista y apreciación de una situación que he estudiado y domino con bastante precisión por los números, por la estrategia, por tener muchos amigos argentinos, es que no le veo solución. Y cuando yo digo que no le veo solución es porque la solución, cualquiera de las dos, cualquiera de las que se busque, pasa. La solución, no de enterrar el problema, pasa por una dura situación. En Argentina, en las primarias, y no la confunda, lo que hubo paso fue unas primarias y la elección, la primera elección para saber quién gana las elecciones en primera vuelta, y si no, hay una segunda vuelta que será en noviembre. Resulta que se coló por los paros Javier Milei. Javier Milei. Entonces, fíjese cómo está el escenario ahora mismo. Hay varios candidatos más, pero voy a tomar los tres que, de acuerdo a todos los consensos, van a definir el balotaje. Es decir, o el balotaje o quien gane en primera vuelta. Javier Milei, yo no sé por qué le digo Sergio. Sergio Mata es el otro. Sergio Mata. Javier ganó con el 30,5%, un poquito más, un poquito menos, no le preste atención a los números, ganó, quedó el primero. En las primarias abiertas. En segundo lugar quedó más Sergio. En tercer lugar quedó Patricia Bullrich. Pero fíjense el escenario cómo está. En una Argentina en la que el dólar se comió el peso argentino, en una idea en que la inflación se llevó a los argentinos, en una idea en que la sequía mató la producción, es un país que produce alimentos para mucha gente, más de los millones que hay, la gente se muere de hambre o pasa hambre. Bien. Entonces, mire qué es lo que pasa. Dos partidos de derecha tienen la posibilidad de ganar el balotaje.
Sergio Massa. Javier Milei. Javier Milei tiene la probabilidad de alzarse de primero en el balotaje o de primero en primera vuelta. Y la segunda opción se va entre, ahora sí, Sergio Mata del peronismo o la señora Bullrich del Juntos Somos Más, del partido JC, J por C, Juntos Somos el Cambio, algo así. Sí. Juntos por el Cambio. Juntos por el cambio. JP por C. Juntos por el Cambio. Podría llegar o de segunda o de tercera. Y fíjese lo que usted miraría. El nivel de desastre económico que arrastra a Argentina. Si las elecciones a segunda vuelta fueran entre Milei y Mata, Massa. más Sergio, Ajá. la victoria de Milei sería aplastante. Pero si la contienda se da entre Milei y la Bullrich, la pelea sería entre una derecha con sensatez y una derecha extrema con la apreciación de lo que yo llamo la opinión pública o lo que se ha cultivado como la percepción favorece a Milei. Y Milei ganaría más fácilmente a Massa por el desastre del kirchnerismo que ha fracasado versus la señora Bullrich. Patricia Bullrich. Fíjese el análisis, que es decir, que si en el balotaje va el partido de los libertarios contra el peronismo, lo derrotan. Los libertarios derrotan a los peronistas. Y si el balotaje va entre el macrismo, o sea, entre Juntos por el Cambio y el peronismo, Juntos por el Cambio lo derrotan. Pero si la pelea es entre la ultraderecha y la derecha, entonces la señora Patricia podría ser la presidenta de Argentina. ¿Y por qué le digo esto? Porque cualquiera que sea la solución, bien sea la dolarización que impulsa el señor Milei, pasa por reformas estructurales poderosas. Por ejemplo, una reducción del gasto público brutal. Una disminución de la impresión de moneda que irresponsablemente el kirchnerismo hizo e hizo Macri también. Una reducción de la deuda pública. Porque la deuda pública en Argentina ha sobrepasado los límites imaginables. Y una reducción de la inflación solo se resuelve aumentando la producción, y eso significa reducción de las medidas sociales que están en el Código del Trabajo. ¿Usted se da cuenta lo que estamos hablando en Argentina? Fíjese, tome cuenta de estas tres variables y mire, entonces ya tiene cómo hacer el análisis. ¿Eso quiere decir que los argentinos dejan de tomar vino, Fernando? ¿O dejan de tener...? No, eso no quiere decir nada de eso. Eso quiere decir que Argentina pasa una situación difícil. En Chile, el señor Boric, Gabriel, presidente de la República, que ganó con una plataforma que él sabía que era imposible. Por eso les pedí, por favor, que se leyeran el artículo de Demetrio. Ahora sí, ellos. Porque allí habla con mucha precisión del tema de las reformas posibles. En política, la base de la política es el arte de las posibilidades. Es el deber del dirigente crear las posibilidades con el mínimo de fuerza social necesario para impulsar esas reformas duraderas en el largo plazo. Eso es una revolución. Verde, amarilla, roja, es una revolución. Entonces, en Chile, hoy se encuentra, a unos días de la derrota, del golpe de Estado cruento de Salvador Allende, se encuentra un joven dirigente de izquierda en el poder y atrapado con una política que no da a pie con bola. Su popularidad ha caído 23%
probablemente sea más alta, por eso lo que le explico, que la percepción es más dura que la realidad. Y cuando alguien hace encuestas de percepciones. Y por eso las encuestas se equivocan. Entonces, es muy fácil confundir la percepción con la realidad. Aquí en Panamá, la mayoría de nuestros dirigentes que escriben no leen, no estudian, no conocen a su pueblo y le piden a los políticos que lo conozcan. Yo tengo la impresión muy clara de que la mayoría de nuestros políticos conocen mejor lo que piensa el pueblo que lo que escriben o lo que dan en los medios. ¿Ve? Entonces, Chile está atrapado. Esto se mueve a Bolivia. Fíjese, Fernando, le mandé el cable. El presidente Arce, no es que lo está diciendo, declara a la prensa internacional. No hay gas para exportar. Cuando Evo Morales, y él era el ministro de Economía, no se engañen en eso, se descubrió gas y comenzaron a exportar a Brasil y Argentina, porque tenían gasoductos. Y resulta que ahora el gas se acabó, no hay. Solo hay gas hasta el año 27 para consumo interno. Entonces los ingresos del gas que utilizó el señor Evo Morales para crear una economía de subsidios, que es a lo que se pone Milei en Argentina, no funciona. Y dijo, y voy a citarlo, dijo él, tocamos fondo. Dice el presidente, no Fernando, no yo, no la empresa, no, el presidente de Bolivia dice, hemos tocado fondo. No sabemos qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay reserva de dólares. Igual que no hay en Argentina. ¿Cómo se dolariza si no hay dólares? ¿Te das cuenta de los problemas? Entonces, él ataca a Evo Morales y hay una pelea a muerte. La revolución comiéndose ella misma. Este es Bolivia. Fíjese ahora otro caso extracontinental, España. España fue una elección y Feijóo creyó que iba a ganar porque los medios propiciaron la teoría de que la percepción en España era que él iba a arrasar. E incluso no necesitaba alianza con nadie. No necesitaba alianza con nadie y por eso tomó a Vox como un relajo. Y la derecha franquista, igual que la derecha en Alemania, está creciendo. ¿O no? Bueno. No se engañen. Bueno. Entonces, ¿qué resultó? Que el tercer partido más votado fue Vox. Pero tanto Feijóo se equivocó, como se equivocaron las encuestas en España, y resulta que el señor Feijóo gana, sí, es primero, pero no gana ni junto con Vox, tiene mayoría para ser designado presidente. Entonces tendría que recurrir a otras cosas y comenzó a hablar mal de todo el mundo y a reclamar, y le hizo una propuesta potable pero tardía al señor Sánchez, que está pensando en él. Ninguno de los dos está pensando en España. Sí. Ninguno de los dos. Y entonces es casi la investidura de Feijóo está programada para el 27 de septiembre, pero no tiene los votos. Ayer, allá en el Parlamento Europeo, Puigdemont, junto con la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta y del grupo nuevo, ¿cómo que se llama? Sumar, de la izquierda, se reunió con él y prácticamente tienen un acuerdo. ¿Ese acuerdo es beneficioso para España? No. Seguro que no. Lo podemos prever desde ahora. Esto pone en riesgo al reino de España, a su unidad, como bien lo han señalado los dirigentes históricos del Partido Socialista. Entonces, mire cómo la conducta de todos estos países se está desarrollando. Mire lo de Guatemala, presidente diciendo cosas. ¿Qué está en juego en Guatemala? La estabilidad de la democracia. ¿Es posible el desarrollo, la participación ciudadana en regímenes totalitarios? Claro que no. ¿Cuáles son los los ejemplos que tenemos en Panamá? Cuba es un desastre económico. La peor crisis que usted se imagina en la historia de estos 65 años, y mira que ha pasado años, y agua sobre ese puente. Nicaragua es un desastre. Y fíjese, Venezuela.
Y Maduro todavía pretende creer que con 17% se puede reelegir lícitamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que hizo Daniel Ortega, liquidar la oposición y correr solo. ¿Se recuerda que él puso preso a los 7 más importantes que cualquiera de ellos le hubiera ganado? Ahora miren lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué está haciendo él? Impulsando una migración terrible como arma política para tener menos gente, controlarlo más, sacar gente. Eso es lo que está haciendo. ¿Y esa gente pasa por dónde? Por Colombia. Y Petro, que no alcanza a entender lo que está ocurriendo, o no lo quiere entender, cualquiera de las dos, para nosotros es exactamente igual. Lo que hemos tenido como resultado, que la selva del Darién, no la ruta, porque esa no es una ruta, se ha convertido en una de las odiseas más grandes para migrantes que vienen con, eso sí vienen con desesperanza. Sí. ¿Usted ha visto esa migración en Panamá, Fernando? Claro que no. Ni panameños migrando de así. No. Hay panameños que se van y regresan. Pero eso no lo ha visto usted. Entonces, esto que está pasando en Venezuela, esto que está pasando en Colombia, esto que está pasando en Haití y esto que está pasando en Ecuador, en donde afortunadamente el líder joven opositor Noboa, incluso lo vi en las encuestas que publicó ayer Bloomberg, va arriba. Uh-huh. ¿Y por qué va arriba? Porque la gente tiene una clara percepción que por ahí es la salida. Le planteo esto porque nos enfrentamos a este mundo y nosotros no estamos atrapados en ese mundo. Hablo de nosotros, la República de Panamá. Voy a terminar con México, fíjese. En México, la oposición, ante la renuncia de la señora Beatriz Paredes, ha postulado el domingo a Xochitl Gálvez, senadora del PAN. Pero no ella no es una militante del PAN, ella es una librepensadora que está en el PAN, que se mueve entre la derecha y la izquierda y que sabe que el centro es lo que tiene que buscar. Y este miércoles, mañana es 6, sabremos que el candidato del partido Morena, en una encuesta que se está haciendo de 15,000, dice. Bueno, dice el presidente que lo está haciendo. No, ya está. Y hay una encuesta espejo. Uh-huh. Nadie sabe si Morena saldrá unida o no. La estrategia de la oposición fue decir, si ya Xochitl está ganando en la encuesta por más de 15 puntos, entonces la señora Paredes inteligentemente se retiró para darle la opción unitaria a la oposición. Y ahora el señor presidente de México dice que él va a entregar el bastón de mando, que está hecho de cuestiones indígenas, a quien sea el candidato por una encuesta. Fíjense que en Argentina son primarias abiertas para todos y usted puede votar porque le da la gana una sola vez. Entonces tendremos en México una confrontación probablemente entre Claudia y la señora Xochitl. Será la primera vez que dos mujeres compitan por la presidencia, pero vamos a ver si el Morena resiste y no se rompe en 1000 pedazos, producto de lo que está ocurriendo en el mundo. Y fíjese lo que hace ayer en el mundo ahora europeo. Putin se reúne con Erdogan y con la arrogancia de siempre de los dictadores. Él dice que él pone condiciones de abrir el trigo que no es de él, el trigo que es ucraniano, manteniendo el criterio él de que el poder militar de Rusia se impone sobre la democracia y la unidad territorial de Ucrania, y quiere que le liberen los créditos. ¿Para qué cosa? Para repuestos de maquinaria rusas, para insumos rusos, para la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica las sanciones le están pegando a él. Claro. Entonces, claro que ya el presidente ucraniano habló con el presidente francés buscando una ruta para sacar el trigo. El trigo va a salir. ¿Dónde quiere mandar Putin el trigo? A los países de Europa, perdón, de África, del Sahara Subsahariano, que son los que están dando golpes. Y dice que le va a regalar el trigo. ¿Usted cree que el trigo sobra en Rusia, Fernando?
No. Claro que no sobra. Mientras, estamos hablando nosotros, en Nigeria se está desarrollando una reunión de 20 países. África vuelve a los golpes de Estado por militares que lo único que quieren es apropiarse. El gran dilema y problema de África es la riqueza de su suelo. Y cuando yo veo gente comparando África con América Latina y con Panamá, donde nosotros, los panameños, tuvimos una guerra anticolonial casi al unísono con Las África. independencias de África. Casi al unísono. Los grandes dirigentes africanos. Samora Machel, de Mozambique. El dirigente de MPLA, de Angola. Los dirigentes de África apoyaron la lucha de liberación anticolonial de Panamá. A diferencia de ellos, nosotros los panameños hemos sabido construir un país que, retornando el canal a nuestras manos, Fernando, logramos un crecimiento sostenido. Y hoy, después de la pandemia, los niveles de resiliencia de la economía panameña superan incluso los de Europa y de toda América Latina. El país que más se asemejaba a nosotros, Fernando, era Chile. Mire cómo está Chile. Mire cómo estamos nosotros. ¿Y por qué es importante que usted conozca todas estas cosas? Porque la teoría de que este es un país cuesta abajo en su rodada, que tiene sus últimos días contados, esa es una teoría falsa. Este es un país con una gran perspectiva que fue y ha sido construido por la gran cantidad de trabajadores panameños, empresarios panameños, intelectuales panameños, empresarios pequeños y medianos panameños, y un país que en su sentido de país guarda la alegría y la confianza en el futuro. No se dejen arrastrar por esas corrientes de pesimismo que pululan. Por ejemplo, fíjese, si nosotros hay gente que no sabe hacer chistes. Fíjese, aquí tengo una columna que escribe Michael Caballero. Sí. Me propongo oponerme a la extracción de minerales. Dice Michael, que no es el humor, fíjese este. Por eso, dice Michael, he decidido dejar de utilizar mi automóvil, no usaré celular, prescindiré de ver televisión, la computadora, la energía eléctrica y modificaré mi estilo de vida. Ni siquiera usaré la bicicleta. Y para usar mi casa, la haré de quincha y de paja. Y después se preguntaba, pero si la quincha y cómo pongo los palos, dice, habrá palos inservibles. Claro que él no se ve. Esto es lo más serio, lleno de humor, contrastando con las columnas que están en el mismo. Este artículo aparece en la Estrella de Panamá. ¿Qué les quiero plantear? El mundo está en los ojos puestos en la República de Panamá. Y por equivocación, nosotros emitimos comunicación en el canal de Panamá más allá de lo que realmente sabemos manejar y ha creado una confusión internacional. En estos días tuvimos aquí a nuestro amigo especialista en barcos, Rommel Trosch. Rommel Trosch, que les explicó con mucho detalle qué es lo que estaba pasando. Aquí no hay 120, 130, no, hay 40 o 50 barcos. Más de los que siempre hay. Pero los barcos que tienen prioridad siempre pasan en las Más primeras rápido. 24 o 48 horas. Entonces, ¿por qué es importante tener esto? Para que no nos debemos atrapar en este debate, por ejemplo, de minera, con las mentiras que abundan. Lo miremos con sensatez lo que está ocurriendo. ¿Y usted cree que es sensato cerrar la mina y votar a 40.000 trabajadores? Si usted cree que eso es sensato, vaya médico. Rápidamente. No, y le hace el contrato, que es lo más importante. Y además, el texto del contrato, que hoy aparece la respuesta que Minera le da en la Estrella de Panamá, en todas las páginas que ayer le hablé un poco. ¿Por qué es importante tener sensatez en momentos como estos? Porque la locura es mundial. El presidente de Rusia está hablando con el presidente de Corea del Norte. ¿Usted cree que ese es un aliado estratégico? ¿Por qué lo quiere? Por armas. ¿Usted cree que la relación de Rusia y Irán es constructiva? No. Porque ellos se juntan, Dios lo crea, ellos se juntan con todo el objetivo de destruir a un territorio que no es de ellos y que lo que aspira
es a tener su propio modelo de desarrollo. Entonces nos debatimos en todo eso, teniendo nosotros un país que es parte de la estrategia geopolítica mundial que está pariéndose, lo sepamos o no lo sepamos, y que es el único país con índices de crecimiento. Argentina está en -3, Chile en -2. Mire lo que dice el presidente de Bolivia, llegamos al tope. Perú está en el fondo, Colombia con una alta inflación, un bajo crecimiento, Venezuela por el suelo, la destrucción de Guatemala. Y usted, piensen esto. A la vuelta, Fernando, sí, vamos a hablar sobre algo de una discrepancia que tengo con el amigo Camacho. Le voy a decir de una vez. Camacho, las campañas sucias no se permiten ni antes ni después de los procesos electorales. Son ilegales. Y nosotros desde estos medios, Camacho, le hemos dicho al país que hay que intervenir, el tribunal tiene que intervenir en las campañas sucias, porque son ilegales. Fíjese en el siguiente caso. Si yo estoy en un proceso judicial y alguien hace mención a ese proceso, diciendo cosas de ese proceso, él está violando mi presunción de inocencia o estado de inocencia previsto en la Constitución de la República de Panamá en el artículo 22. Entonces, no solamente es el caso de Martinelli, es el caso de todos nosotros. Sí. La campaña sucia y la divulgación de información que tenga que ver con los procesos judiciales no es un problema de periodismo, es un problema de derechos humanos que va por encima del derecho de alguien de informar. Entonces, le hablo de eso más adelante. Más adelante.